Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Felipe Marín Cruz. En este apartado de video vamos a hablar sobre los procesos con los gases ideales. Esto pues de la materia de termodinámica. Bien, para poder comprender cómo cómo es que funcionan, tenemos la duda pues de cómo es que suceden los cambios de estado más que nada en los gases, en este caso ideales y reales. Pero para poder comprenderlo un poco mejor vamos a explicar lo que es, empezando con la densidad. Y pues es algo que muchos ya conocemos, la densidad, o bien la forma en cómo esta se calcula. En termodinámica, este es el símbolo que nosotros utilizamos para definir la densidad. En este caso, pues ya muchos sabemos de que la densidad se calcula midiendo la masa sobre el volumen. En este caso, esto es densidad, masa y volumen. Y para poder seguir comprendiendo lo que son los procesos de los gases ideales, también podemos meter a la presión. Son cosas que influyen para poder comprender lo que es, cómo funcionan los estados de los gases ideales y reales, ¿no? Es como una introducción para poder comprender a qué vamos. La presión pues es válgame la redundancia, la presión es pues lo que nosotros aplicamos sobre un objeto, ya sea sólido, líquido. En este caso pues también cabe recalcar de que en los sólidos, por ejemplo, si nosotros aplicamos presión, como se ve en esta pequeña muestra, si nosotros le quitamos presión en los líquidos, normalmente no notamos diferencia, y si la aplicamos también, lo mismo pasa con los sólidos. Si nosotros aplicamos presión a un sólido, la diferencia, o bien la diferencia ya sea de volumen o de masa, no se va a notar, o bien no se mueve prácticamente. Se dice de que sí hay una diferencia, pero es muy diferente a lo que ocurre como por ejemplo con un gas. Entonces, con ello podemos decir pues de que si aumentamos o disminuimos la presión, pues la temperatura se dice de que se mantiene cuando se trata de por ejemplo, un sólido o un líquido. La temperatura en estos casos muy rara vez cambia, o bien se dice de que si es que sucede es en una muy mínima cantidad que realmente muchas veces es imperceptible. Entonces, cuando nosotros aumentamos o disminuimos la presión en líquidos o en sólidos, realmente la temperatura prácticamente no se ve afectada, y asimismo sucede con el volumen. En líquido o en un sólido, nuestro volumen y nuestra presión realmente no se ven muy afectados. Esto es muy diferente a lo que sucede con los gases, y es aquí donde empezamos a hablar sobre los procesos pues que suceden en los gases. Y podemos decir, empezando a hablar sobre el gas, que es completamente inestable, por lo que en estos aspectos, o sea, en los gases, la presión, el volumen, la temperatura, son cosas que pues dependen de ellos de manera muy directa. ¿Cómo lo podemos ver en este caso? Si nosotros, por ejemplo, modificamos en un gas la presión, se va a ver afectada también el volumen, y asimismo se va a ver afectado también la temperatura de dicho gas. Entonces podemos empezar hablando sobre los estados. Pero, ¿qué es un estado? Los estados, en este caso de los gases, van o bien varían dependiendo de la variación que nosotros le demos a lo que les acabo de mencionar, que es la temperatura, el volumen o la presión. En este caso les estoy mostrando, por ejemplo, 4 gases que son gas X, estados de un gas. Como podemos ver, pues, si nosotros, por ejemplo, variamos la temperatura, nuestro gas también varía lo que es la presión, el volumen y la masa. Digamos de que aquí nosotros tenemos un mismo gas,
Pero en este caso nosotros estamos variando lo que es la temperatura, la presión, el volumen y la masa, como podemos ver en nuestros indicadores de así. Que si nosotros, por ejemplo, aumentamos la temperatura, nuestra presión y nuestro volumen y nuestra masa varían. Asimismo, si nosotros modificamos la masa, el volumen, la presión y la temperatura varían. Y pues yo creo de que es entendible, ¿no? Si nosotros modificamos alguno de estos tres parámetros, igualmente los otros parámetros cambian. Entonces, ya podemos empezar a hablar sobre los gases ideales. Que realmente estos gases no son tan complicados de entender. O bien se podría decir de que los gases ideales son así como funcionan. Los estados varían dependiendo de si variamos estos parámetros. Pero no solo hablaremos sobre eso, sino que también hablaremos sobre otras leyes que aplican también, no solo para gases ideales, sino también para los gases reales. Podríamos decir que estos gases son, entre comillas, perfectos, porque no son tan complicados de comprender. Sin embargo, tenemos a los gases reales que ya son una cosa muy distinta, algo un poco más complicado de comprender. Pero pues vamos con ello, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es más complicado de comprender? Porque estos varían sus estados, se rigen por normas como el efecto de compresibilidad, la sucesión molecular, entre otras cosas. Son cosas que influyen en estos gases, que son los gases reales. Aquí tenemos unos ejemplos de ellos, que es el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Que pues forman parte de unos gases que son llamados reales. Pero para poder comprender lo que son los gases reales, pues tenemos que meter en nuestro tema las transformaciones que sufren los gases. Y empezamos con la transformación isotérmica, ¿no? Pero ¿qué sabemos de la transformación isotérmica? Sabemos de que la masa y la temperatura no varían. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si nosotros en un recipiente agregamos un gas cualquiera, un gas X, ¿no? A ver, lo voy a acercar para que podamos entenderlo mejor. Y ahorita lo agregamos en la fila. Tenemos un gas cualquiera, ¿no? Pero le agregamos mercurio. El hecho de que nosotros le estemos agregando mercurio hace de que en nuestro recipiente nuestro gas aumente su presión. Sin embargo, cuando nuestro gas aumenta la presión, el volumen disminuye, pero nuestra masa y nuestra temperatura se mantienen constantes. ¿Qué quiere decir esto? Bien, pues con esto podemos entender de que, por ejemplo, o bien aquí un poquito más explicado de una manera más matemática, por ejemplo, si nosotros tenemos una presión de 80, nuestro volumen es de 60, entonces, si nosotros multiplicamos, por ejemplo, estos parámetros, nos damos cuenta de que siempre nos da el mismo resultado. ¿Esto qué quiere darnos a entender? Esto nos explica o nos da a entender más que nada que, bueno, que si nuestra presión, o bien, si la multiplicación de nuestra presión y nuestro volumen son constantes, entonces también nuestra temperatura es constante y viceversa. Por lo tanto, queremos decir de que nuestra presión es directamente proporcional a la densidad. Entonces, a esto lo conocemos como la ley de Boyle. Procedimos entonces con lo que es la transformación isobárica, en la que la masa y la presión se mantienen, no varían. Se mantienen de la misma forma. Y esto sucede, por ejemplo, aquí en este caso, nosotros, aquí de esta manera gráfica, tenemos un gas X, en el cual nosotros al momento de inducirle calor o temperatura, vemos de que pues la temperatura aumenta, pero como es proporcional la temperatura al volumen,
Entonces, mientras la temperatura aumente, nuestro volumen también va a aumentar. Sin embargo, nuestra masa y nuestra presión van a permanecer constantes. Eso es el isobárico. Aquí tenemos una explicación igual de manera matemática, que sabemos de que, por ejemplo, si nuestra temperatura aumenta, también nuestro volumen aumenta, pero al momento de nosotros realizar la división, que es como se calcula de manera de la fórmula, obtenemos también de que nuestra presión es constante, o bien si nuestra temperatura y nuestro volumen son constantes, asimismo la masa y la presión serán constantes. Esto es en el sistema isobárico o bien en la transformación isobárica, que si nuestro volumen y nuestra temperatura son constantes, también nuestra presión va a ser constante. Eso lo explica la ley de Lussach. Entonces podemos decir de que en este caso nuestra densidad es inversamente proporcional a nuestra temperatura. Y a eso pues lo conocemos como la ley de Lussach. Pero no solo es eso, también existe la ley de Avogadro. La ley de Avogadro pues nos explica o nos dice de que la presión siempre es constante y la temperatura también es constante, aún variando ciertos parámetros distintos de lo que ya hemos hablado. En este caso, por ejemplo, tenemos dos recipientes con moléculas, porque en este caso ya vamos a hablar de moléculas y ya no vamos a hablar como tal de un gas. Si nosotros aumentamos la temperatura y la presión y estas dos moléculas son lo mismo, o sea, digamos de que aquí tenemos nitrógeno y aquí también tenemos nitrógeno, la misma cantidad de nitrógeno en uno y en otro recipiente, nosotros aumentamos la temperatura y la presión en los dos, obviamente la presión y la temperatura van a seguir permaneciendo constantes y van a ser iguales en uno y en otro. Pero en este caso lo complicado empieza cuando metemos el peso mol. ¿Por qué? ¿Por qué agregamos peso mol? Porque nuestras sustancias pueden variar de un recipiente a otro. En este sentido, si nosotros, por ejemplo, tenemos nitrógeno e hidrógeno, sabemos de que el peso mol que ellos tienen es distinto, por lo tanto, en este caso, la cosa sería diferente, ¿no? Por lo que podemos concluir diciendo de que nuestro volumen, siempre y cuando nuestra molécula sea la misma en recipiente A y en el recipiente B, siempre y cuando sea la misma cantidad y sea la misma molécula, va a ser proporcional nuestro volumen. Sin embargo, si nosotros aquí tenemos la misma molécula y aquí también, pero aquí tenemos dos moléculas y aquí solo uno, pues obviamente también va a variar sus demás parámetros. En este caso, la masa también se multiplicaría el 2, asimismo con el volumen. Por lo que podemos concluir diciendo de que nuestra densidad es directamente proporcional a nuestro peso molecular. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Me despido y les agradezco su atención prestada. Hasta la próxima.